Esto dio paso a una serie de elementos extraordinarios. Por ejemplo, hubo un teólogo en los Estados Unidos muy respetado que desarrolló lo que se conoce como el evangelio social. Era un teólogo alemán, se llamaba Walter Rauschenbusch. Espero haberlo dicho bien. Este era un profesor de historia y él fue famosísimo por su insistencia de ajustar el sistema económico norteamericano a las exigencias del evangelio. Porque él decía que el liberalismo económico en su doctrina de oferta y demanda no es cristiano. Porque, desde luego, no postula una equidad de justicia. En la oferta y la demanda, compra el que tiene que el que tiene el capital. No, o sea, no todo el mundo se puede comprar un Bentley. No todo el mundo puede comprarse un Rolex. Y este hombre empezó a decir, no, espérate un momentito, nosotros necesitamos, si esta nación se ha fundamentado en principios cristianos, el liberalismo no puede ser eliminado por completo, porque ese liberalismo tiene que enseñarle a estos liberales en el campo político que el poder desenfrenado del capital impide precisamente a que se promulguen leyes que reorganicen la sociedad de tal modo que se alivie el sufrimiento de los pobres. O sea, si el liberalismo es producto de la fe cristiana, tiene que conducirse como cristiano. Claro, el liberalismo fue producto de la fe cristiana en principio, pero después se montó en plataformas sociales, plataformas económicas, y a la larga, hoy en día, el liberalismo no responde a un solo principio cristiano, solo responde a principios políticos y principios económicos. Claro, todos estos movimientos lograron su apogeo en esos tiempos difíciles de Estados Unidos del siglo XIX. Yo comencé diciendo que esto era lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba dando una imagen distinta externamente. No olvidemos que en el siglo XIX hubo la abolición de la esclavitud, hubo la guerra con España en el 1898, se logró la anexión de Puerto Rico, Estados Unidos logró la independencia de Cuba y luego más tarde la independencia de la Filipinas. Así es que en alguna medida aquel principio norteamericano de que las razas nórdicas que habían llegado a América estaban destinadas para guiar al mundo hacia una época de adelanto y de prosperidad, estuvo vigente en los Estados Unidos y todavía está vigente en los Estados Unidos. Pero, desde luego, quien desarrolló los procesos políticos dentro de la nación no fue la política interna norteamericana, fue la gesta de las iglesias con sus distintas posturas, con sus distintas posiciones, buenas o malas, estemos de acuerdo con ellas o no estemos de acuerdo con ellas. Desde luego, la nación norteamericana pudo darse a la tarea de resolver los problemas de afuera, pero muy pocos en el siglo XIX hicieron para resolver los problemas de adentro. Y todos sabemos en el siglo de gloria de la nación norteamericana, que fue el siglo XIX y el siglo XX. Obviamente Estados Unidos gozaba del prestigio de ser la nación modelo, pero en Brooklyn y en el Bronx estaban por un lado los guetos de los italianos, los guetos de los puertorriqueños, los guetos de los alemanes, y cada cual estaba en su trinchera, y estaban las gangas de los Mau Chaplin, estaban los distintos movimientos, y esto todavía el día de hoy no ha cambiado,
porque gangas latinoamericanas que jamás se soñaban que pudieran estar en Estados Unidos, hoy tienen fuerza y arraigo extraordinario en los Estados Unidos, como por ejemplo los Nara en el área de Los Ángeles, en California, donde no solamente tienen sus carteles, tienen sus controles, y controlan muchos lugares, y a pesar de que agencias federales de los Estados Unidos están bregando contra el problema, reconocen que el problema ha ido creciendo. Yo creo que en alguna medida, en algún momento, Estados Unidos va a tener que mirar hacia adentro, ¿verdad? Porque si se vende hacia afuera y no resuelve sus problemas internos, pues podemos seguir sufriendo los embates que hasta hoy en día estamos sufriendo. Por el otro lado, obviamente ya el tiempo no nos da para hablar de las nuevas religiones también que surgieron en el siglo XIX, como por ejemplo los mormones, como por ejemplo los testigos de Jehová. Sí, sí, y 1830, y por el otro lado, como la ciencia cristiana, también, que es otro movimiento que nació y surgió dentro de los Estados Unidos. Hay un dato interesante, y es que pues no todo es negativo. O sea, el cristianismo norteamericano ha dado buenos modelos al mundo. Fíjese que las guerras hoy en día no son religiosas. Las guerras hoy en día son políticas y son económicas, intereses económicos, pero no son religiosas. Y eso se debe en gran medida al modelo de denominación bajo la sombrilla de la cristiandad. Estados Unidos fue imponiendo el concepto de la tolerancia religiosa bajo la sombrilla del cristianismo en el mundo. Y desde luego, en Europa hay países que los gobierna prácticamente el catolicismo, pero hay comunidades de fe protestantes también. Y no hay aquella tirantez y no hay aquella intolerancia que existió antes del siglo XIX, o todavía en el siglo XIX existía. Lo mismo sucede en América Latina. Mire, en América Latina fueron muchos los cristianos evangélicos que desaparecieron en Colombia, y que desaparecieron en Perú, y que desaparecieron en Argentina, cristianos evangélicos que los desaparecían por el simple hecho de ser evangélicos. Y todavía el día de hoy en algunos países latinoamericanos existe el famoso concordato, que no es otra cosa que un pacto del Estado con la religión católica, con la fe cristiana católica. Y en ese sentido, pues obviamente puede existir el concordato, pero por el otro lado existe la tolerancia religiosa y cristiana, que a mí me parece que fue una aportación en términos de modelaje extraordinario de parte de la nación norteamericana al mundo cristiano. Yo creo que si hoy nos toleramos un poquito más, lo debemos a ese modelaje que Estados Unidos, que los cristianos de Estados Unidos nos dieron. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que hasta yo me cansé de tratar de resumir casi un siglo. Yo creo que ahorita cuando usted mencionó a Elena White, dio el adjetivo que era profeta. Sí. ¿Cómo llegó al término de que era profeta? Bueno, era profeta porque obviamente ella planteaba conceptos proféticos. Inicialmente ella era una mujer que se conocía dentro de un contexto carismático como profeta. Tan es así que la inmensa mayoría de los libros de Elena White son el resultado de sueños. O sea, ella dice que vio un pájaro. Sí. Ajá. Sí, no, sí. Sí, es uno de los. Pero pasó en Nueva York. Pero ella
fundamentó básicamente toda su enseñanza religiosa a base de sueños y a base de experiencias religiosas, a tal punto que al día de hoy, oiga, dentro del movimiento adventista hay gente que está convencido de que ya Elena White es old fashion, ¿no? Es un modelo viejo, pero todavía lo que se enseña dentro de la catequesis adventista es Elena White. O sea, no hay que subestimar su capacidad y su intelecto, y sobre todo el éxito que tuvo. O sea, el adventismo es un movimiento que ha trascendido, y que ha trascendido universalmente, y se debe precisamente a una mujer que tenía una visión extraordinaria. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con muchas de las cosas, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Uno puede reconocer las virtudes del enemigo. Es más, uno trabaja mejor con su enemigo reconociendo sus virtudes que ignorándolas. Aunque los adventistas no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Sí. Ajá. A lo que dicen del reino de establecer el reino de Dios en la tierra. Sí. ¿Por qué en la Biblia, en Apocalipsis, muchas veces dice y reinarán por los siglos de los siglos? O sea, no dice hasta cierto día, no dice reinarán por los siglos de los siglos. Dice y reinarán sobre la tierra. Por eso, o sea, nuestra posición evangélica en ese sentido es fundamentalista. O sea, yo me siento fundamentalista, yo no soy un liberal, yo soy un modernista. Yo me identifico más con los puntos fundamentalistas que con otros puntos liberales o modernistas, pero no puedo negar el hecho de que hay planteamientos racionales dentro del liberalismo y dentro del modernismo que la Iglesia debe ponderar y debe considerar, como hay posiciones dentro del dispensacionalismo en los que yo personalmente no estoy de acuerdo, aun cuando yo puedo identificarme como un fundamentalista. O sea, tal vez, probablemente, en términos de que pensamos en lo mismo y queremos lo mismo, pero no estamos de acuerdo en el tratamiento. O sea, yo entiendo y creo que la Iglesia es portaestandarte de valores éticos, morales y espirituales, pero con toda honradez yo a veces estoy en desacuerdo con algunos de los mecanismos que se utilizan para defenderlos, y estoy en desacuerdo porque yo no tengo que caer en la trampa de asumir posturas homofóbicas para condenar el homosexualismo, porque yo no caigo en esas mismas posturas para condenar el alcoholismo, yo no caigo en esas mismas posturas para condenar el adulterio. O sea, yo no me voy por la calle con una pancarta para hacer una campaña contra los adúlteros, ni me voy a hacer con una pancarta una campaña en contra de los alcohólicos. Pues, y yo estoy en contra del alcoholismo y estoy en contra del adulterio, fíjense, pero yo no hago ese tipo de cosas porque yo creo que el evangelio es poderoso para transformar al ser humano. Y a mí me parece que algunos de los movimientos en Puerto Rico han caído en la trampa del dime y te diré. Y cuando usted ve esos procesos en el Capitolio o en el Capitolío, usted se sorprende, ¿verdad? Porque usted ve esos procesos donde prácticamente la postura cristiana se ha perdido. Yo una vez quise apoyar, pero me fui indignado porque no grabé esto, porque estamos